tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy vamos a trabajar con este hermoso ficus variedad Tiger Bark de producción personal de este servidor. Árboles que yo empecé hace ya bastantes añitos, que eran simplemente esquejitos de este tamaño, que con el paso del tiempo y el cultivo se han venido desarrollando y engrosando, y esto es básicamente el material con el que contamos hoy. Solo que este ya no es mío. Este fue un canje que hice con un amigo que, bueno, tenía una especie que a mí me llamó la atención, a él le gustaba este otro y simplemente llegamos a un acuerdo de caballeros, te regalo este, regálame el otro, nos damos la mano y todo bien. Esas son de las cosas bonitas que tenemos en bonsai, que podemos tener ese tipo de colaboraciones. Y si vos tenés una especie que a mí me gusta, te regalo, te lo intercambio, te vendo barato. Esto es lo bonito del bonsai, hacer las cosas entre amigos y seguir avanzando en esto. Y bueno, este árbol ya no es mío. El dueño lo trasplantó a esta tina para seguirlo cultivando, para seguirlo desarrollando, lo cual pues me parece una muy buena idea, porque va a dar la oportunidad de que el árbol siga desarrollándose con un buen espacio, con un buen cultivo adecuado. Y bueno, me dio la tarea de poderle dar el primer diseño, porque estos árboles, yo tengo 4 de estos, bueno, este era uno de ellos, me quedan 3, que yo simplemente he dejado crecer y corto, dejo que ramifique, crece, corto, etcétera, etcétera, y por eso es que se han logrado bases así un poquito gruesas, cierto movimiento y tal. Pero hoy vamos a empezar ya a pensar un poco en diseño. ¿Qué buscamos de frente? ¿Qué le vemos al árbol? ¿Qué no le vemos? ¿Qué hay que quitar? ¿Con qué nos vamos a quedar? Y recordemos que cuando ya trabajamos con un árbol que ha sido desarrollado y que ha sido intervenido de una forma muy sencilla, vamos a decir, donde simplemente es dejar crecer y podar, lo que se espera a continuación es poder ya hacer una selección de primero el frente del árbol junto con el ángulo de plantado, que en este caso es el ángulo correcto, y a partir de ahí empezamos ya a definir con qué rama nos vamos a quedar y empezar a pensar a futuro qué diseño le vamos a dar al árbol. Obviamente esto es una primera intervención, el árbol no se va a ver lindo a la primera, el árbol va a verse hasta desordenado, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar ramas, vamos a quitar algunas, vamos a dejar otras, vamos a bajar, vamos a alambrar, vamos a posicionar, y empieza el proceso evolutivo en el diseño. Recordemos que cuando diseñamos tenemos una idea aquí en la cabeza donde nos gustaría llegar, pero muchas veces es un proceso que se logra con diferentes intervenciones en el tiempo. Puede ser corto, mediano o inclusive largo plazo. Lo importante es mantener la visión y no desanimarse porque a la primera el árbol tiende a verse un poco desprovisto de follaje, o porque tal vez el árbol no se ve como lo visualizo en mi mente. Muchas veces no pasa. Es simplemente tener esa convicción y esa certeza de que vamos a ir avanzando en el tiempo, dándole al árbol lo que necesita: cultivo, desarrollo, tiempo, obviamente, para que vaya lográndose esa idea que nació en nuestra cabeza y que vamos a empezar a poner en práctica hoy con este árbol. Y lo primero es definir el frente. Y con el frente me refiero a únicamente, de momento, la parte que vamos a mostrar del árbol. Obviamente nos gusta verlo por todos los costados, pero cuando definimos el frente es la mejor parte, lo que el árbol tiene más llamativo. Y repasemos un poco conceptos. Tenemos que buscar la mejor base, el mejor movimiento, la mejor distribución de ramas, donde el árbol se pueda explotar en cuanto a su estructura, en cuanto a su visión, en cuanto a todo lo que el árbol tiene, que yo puedo sacarle provecho. Entonces yo he venido analizando el árbol y, curiosamente, aunque fue mío muchos años, pues yo nunca me puse a la tarea de decir, ok, le voy a hacer esto, le voy a hacer otro. Yo, como les digo, simplemente dejé crecer, poder, y esto es lo que hay, ¿verdad? Entonces ahora voy de primera vez a empezar a analizar el árbol. Y obviamente llama la atención dos cosas. Primero, esta rama que está acá es una rama que podría ser primaria, y tenemos otra aquí que es mucho más fuerte, mucho más desarrollada, mucho más gruesa, que también nos podría servir, ¿por qué no?, como una primera rama. Y podría ser un posible frente. Tengo una buena amplitud de base, muestro movimiento en cuanto a la línea del tronco, y tengo esta rama que podría ser mi primera rama, donde yo la puedo bajar acá y hacer el árbol con un movimiento más fuerte hacia acá. Sin embargo, como este frente
me muestra estas opciones buenas, tengo que prescindir de esta rama que queda aquí atrás. ¿Por qué? Porque queda más bajo que la primera y me queda totalmente detrás y la trasera no puede ir más bajo que la primera. Esto debería ir un poco más arriba. Entonces, por lo tanto, este frente es una opción, pero hay que sacrificar esto de acá. Si vemos de acá, de este lado, el árbol pierde por completo la rama fuerte que tengo aquí atrás, que viene siendo esta de acá. Si lo pongo de acá, me queda esta al otro lado. Me queda un árbol con menos movimiento, más recto, menos atractivo y el ápice tirado hacia atrás, lo cual tampoco, obviamente por descarte nos damos cuenta que no sirve. Este otro frente al otro lado pues también funcionaría, me queda esta rama como primera, sin embargo tengo que prescindir de esta que está aquí, ¿la ven? Ajá. Tengo que prescindir de ella, no es problema, se puede hacer, sin embargo, ojo, va a quedar una cicatriz fuerte acá, no es mayor problema porque el Tiger Bark, como la gran mayoría de los ficus, por no decir todos, cierra muy bien las heridas y este es un ejemplo porque aquí tengo varios cortes fuertes que he hecho y el árbol los va cerrando perfecto. Sin embargo, otro detalle de este frente es que la base no se ve tan ancha, se ve más delgada, entonces ahí vamos a descartar. Yo estuve conversando con el nuevo dueño del árbol y obviamente lo que él desea es aprovechar lo máximo del árbol sin tener que ser tan agresivos en los cortes. Él sabe que yo voy a cortar, pero no voy a cortar tan fuerte porque ya no es mi árbol. Entonces encontramos una opción que viene siendo más o menos por ahí. Voy a tratar de centrarlo un poco para que la cámara lo pueda ver mejor. Más o menos ahí, donde yo puedo usar esta rama como tal y puedo usar esta otra rama como tal. Y si usted ve, el árbol hace este movimiento hacia acá. Usted lo puede ver, el peso del follaje sube y baja. Obviamente eso no es tan determinante porque mucho de esto se va a ir, mucho de esto se va a bajar. Entonces esa sensación de movimiento que tiene en este momento el follaje se va a perder. Sin embargo, yo puedo aprovechar ambas ramas, y no voy a tener que cortar tanto. Voy a poder dejarlas, voy a tener que desarrollar más esta, voy a tener que reducir un poco más esta para que con el desarrollo esta vaya engrosando más y esta la voy a retener un poquito más en su desarrollo para ir nivelando lo que son balances y grosores, obviamente. Entonces, ya con este frente aproximado por ahí, tengo más amplitud del árbol y ya yo defino entonces que este va a ser mi frente. Segundo paso. El segundo paso es empezar a prescindir de algunas ramas que tienen longitudes iguales sin cambios de dirección ni cambios de grosor. Por ejemplo, este tracto que está acá, que ustedes pueden ver aquí, es un tracto de, no sé, más de casi 6 dedos de largo. Hay ramificación acá, pero este tracto completamente recto, que tiende a ser hasta aburrido, no me sirve. Por ende, yo tengo que quitarlo. Tengo ramificación aquí con la que puedo trabajar, pero este pedazo tiene que irse. Por acá tengo otro pedazo en la parte del ápice, misma situación, se bifurca acá arriba, pero hay un pedazo como de 4 dedos de longitud, donde no hay cambios de dirección, donde el ápice se me hace muy alto, pero no está ramificado. Tengo otra rama aquí, en este espacio, que está más delgadita, que me va a favorecer el cambio, no solamente un cambio de dirección, sino un cambio de grosor, favoreciendo la triangularidad, por ende yo la puedo quitar. Mismo caso pasa tal vez con esta que está acá, muy larga, entonces hay otra aquí pequeñita, la puedo cortar, seguirlo con ella y así sucesivamente con algunas de estas ramas donde yo puedo utilizar mejor la ramificación interna y prescindir de las que son más largas. Entonces voy a hacer los cortes correspondientes para empezar a posicionar ramas. Ok, como pueden ver, ya quité la mayor parte de las ramas que considero no son necesarias, inclusive una aquí al frente. Recordemos la regla de tercios en diseño es muy importante. Los 2 tercios primeros del árbol se muestra línea de tronco, se muestra movimiento y en el tercer tercio ya podemos poner ramas al frente. ¿Por qué? Para que se vea el movimiento, para que se vea línea de tronco y que el árbol pues se entienda. Ya yo tengo esta primera rama en posición, como usted puede ver, se pone abierta, se le da un poco de movimiento. Recordemos que es un árbol tropical, no podemos hacer ramas totalmente caídas, no. Cierta elevación, cierto movimiento hacia arriba, todo eso ayuda para que el árbol se vea natural, se vea como es. Entonces voy a continuar
alambrando y acomodando ramas. De pronto esta hay que recortarle un poco más. Ya en diseño lo principal es acomodar la primera. Cuando usted ya logra darle movimiento a la primera, que yo creo que podemos tirar una que otra ahí un poquito más arriba para darle un poco más de movimiento a la rama, que se vea, ahí se aprecia un poco mejor, que se vea más volumen, pues. Con eso ya podemos ir trabajando varios niveles y que la rama, ven, que la rama se vea un poquito más dinámica, no tan plana. Esa es otra forma. Importante que las puntas apunten, valga la redundancia, hacia arriba. Yo no voy a despuntar tanto este árbol porque necesito al menos que esta rama en particular pues tenga crecimiento mayor, porque va a ser la primera rama. De hecho, es la primera rama de mi diseño. Entonces con este ya, vea la diferencia de la rama, un poco más acomodada. Y ya ahí tenemos la misma forma siempre de abanico, solamente que el árbol con un acomodo más tridimensional. De esa manera podemos ir acomodando el resto del árbol, darle movimiento hacia arriba, izquierda, derecha, abajo, qué sé yo, que se vea natural, que se vea con movimiento. Ya después con las ramas de aquí vamos a ir llenando espacios y vamos a tratar de ir haciendo todo el árbol. Yo voy a seguir alambrando y cuando termine de acomodar les voy mostrando cómo va avanzando este hermoso ficus. Ok, ya terminé de alambrar y ya terminé de acomodar ramas. Obviamente es un primer diseño, no se pretende que el árbol se vea ya de exposición, porque no. Sí quité un par de ramas más un poco gruesitas. ¿Por qué? Porque necesito fomentar la línea de tronco, la triangularidad, ¿verdad? En el árbol y acá siento que se logró y voy a tratar de enfocarlo para que usted lo pueda ver. Por ahí más o menos. Siento que tal vez esta hay que recortarlo un poco más. De pronto sí se nos fue un poco más de longitud. Creo que ahí estamos. Creo que ahí estamos bien. Y como usted puede ver, el árbol tiene cierto peso hacia este lado en la parte superior, pero baja completamente hacia el lado contrario, lo cual favorece la línea de tronco. Es un árbol ya con un dinamismo bonito. Hay un peso importante acá. Hay que desarrollar mejor una rama a este lado. Ya le dimos un poco más de volumen, un poco más de apertura. Y repito, esto es una primera estructura. Esta es la parte, sí, estructural, la parte primaria, donde vamos a querer empezar a fomentar nubes de follaje. Se quitaron ramas muy gruesas, se dejaron las ramas más finas, se les da movimiento, pero esto no es en sí la rama. Esto es el inicio de la estructura. El árbol hay que dejarlo ahora brotar. Él va a brotar por todo lado, va a sacar ramas por donde no habían, va a brotar de más adentro y ahí es donde empieza el trabajo de refinado, donde ya la rama X, cualquiera de estas, ha crecido, ha brotado. Entonces la bifurcación más interna es la que yo voy a dejar y en una segunda o una tercera intervención se corta esta rama y se deja la bifurcación interna y es la que se le empieza a dar movimiento, se vuelve a dejar crecer, la vuelven a cortar las otras bifurcaciones de cada una y se vuelven a acomodar y ahí empezamos a densificar el árbol. Esto primero es la idea. Esto es de cómo queremos ver el árbol, de cómo se nos ocurre, cómo vamos a aprovechar el espacio, cómo vamos a fomentar el movimiento, cómo vamos a desarrollar el frente, qué es lo que vamos a mostrar en el árbol. Y ahí usted puede ver que se aprovechó esta rama, se aprovechó esta otra rama, el árbol se compactó un poco, no va a quedar de este tamaño, el grosor del árbol da para hacerlo un poquito más alto y sí un poquito más ancho. Conforme él vaya desarrollando, esto va a ir engrosando. Afortunadamente tiene una buena tina de cultivo donde el árbol va a tener buen espacio de crecimiento. El ápice no está definido, si usted puede ver es una rama solamente para continuar línea de tronco. Obviamente esto hay que ramificarlo, probablemente llegue a esta altura, probablemente a esta longitud y a esta otra, un tronco tal vez 1 pulgada un poco más grueso y se va a ver divino en una maceta más bajita y bueno, va a ser una locura. Por el tema de las cicatrices, con los ficus siempre me preguntan, ¿hay que poner pasta selladora? Yo siempre respondo si usted quiere, porque el látex que emana las heridas, los cortes, es un sellador natural del árbol. Si usted quiere ponerle un sellador, el que tenga, perfecto, pero si no tiene y el árbol queda así,
tampoco le va a pasar nada. Esto tiene la capacidad de cerrar súper bien las heridas con o sin sellador, así es que no se preocupe por eso, pero igual vamos a ponerle un poquito de sellador por un tema de estética y porque obviamente quiero que el dueño del árbol quede bastante complacido con el trabajo de hoy. Así es que así quedó el arbolito. Voy a pasarlo para acá para que usted pueda verlo un poquito mejor. Y siento que se aprovechó bastante el movimiento, no hubo que cortar ramas importantes y el árbol ya tiene una visión interesante. De pronto esta rama sí hay que recortarla un poquitico más. Déjeme ver, sí, fijo. Ahí. Y de pronto esta también, ya saben que yo estoy a 100% con los arreglos de último momento, ya me conocen, soy un poco perfeccionista en este asunto, pero no es ningún problema. Lo que quiero es que ahora sí, el árbol se vea lo mejor posible y ahora sí ya se ve más balanceado. De nuevo, repito, esto hay que desarrollarlo, este ápice hay que engrosarlo, no demasiado. Puede dejar una rama de sacrificio si quiere y eso va a ayudar a engrosar todavía más el tronco a nivel de línea, a nivel de base. Aquí el cielo es el límite, lo que a usted se le ocurra. Así es que es un bonito ejercicio y es una satisfacción interesante ver algo que empezó siendo un pequeño esquejito, una ramita en un vasito con tierra, cómo empezó a transformarse a los años en un árbol ya un poquito más interesante y ahora con un primer diseño ya se empieza a ver la forma y el trabajo de los años. Yo me siento de verdad muy orgulloso y muy satisfecho y feliz de haberlo podido intervenir un árbol de mi producción personal, que verlo ahora con esta forma ya la verdad es que me llena mucho satisfacción y me alegra poderlo compartir con ustedes. Esperemos solamente cosas buenas, que el nuevo dueño lo cuide, lo ramifique, lo densifique y espero que tal vez en una próxima intervención podamos darle una refinadita y ver cómo va avanzando este árbol en un futuro. De momento, a cuidarlo, a abonarlo y a disfrutar de este y de todos sus demás proyectos. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. Recuerde que puede seguirme en redes sociales como Facebook e Instagram, aparezco como Mi Taller de Bonsai. En TikTok aparezco como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.